¿Qué tal? ¿Cómo andan? Qué bueno encontrarnos. Acá estamos una vez más a través del Urbano Digital en este formato que hemos puesto como nombre el panorama urbano, este resumen semanal o casi semanal de lo que ocurre en Granadero Baigorria con una tendencia marcada, por supuesto, y con un mal llevado temperamento periodístico. Por eso le llamamos el resumen de noticias baigorriense tendencioso y mal llevado. Y andamos medio complicadito de la garganta, esta humedad hace estragos, así que bueno, ya nos tomamos la loratadina, en un ratito viene el tecito de jengibre, pero para poder grabar este material y este formato de video necesitamos por lo menos agüita que nos permita atravesar este momento eh, audiovisual, si lo quieren ustedes, en formato streaming. Bueno, vamos a hablar un poco de este resumen de noticias baigorrienses y vamos a comenzar con una noticia que publicamos en el urbanodigital.com a principio de la semana esta, cuando a través de un portal o un streaming rosarino nos enteramos que la municipalidad de Baigorria está tramitando en Vialidad Nacional la restauración total de las luces LED que tenemos en la ruta 11. Voy a hacer un paréntesis del paréntesis. Ya haré, no sé si en este formato de panorama urbano o en otro formato de video, hablaré sobre esta preocupada forma que la municipalidad ha adquirido para comunicar. Bien, guarda, no quiero hablar mal del equipo de prensa, porque me parece que es el mejor equipo de prensa de la región, sino la decisión política de cómo se está comunicando. Pero este es otro tema. Lo marco porque de este tema nos enteramos cuando recién nosotros vamos a estar navegando en las redes sociales y nos vamos a enterar que, que básicamente la municipalidad, a través de un portal rosarino, está contando en una entrevista, este hombre que lo vemos acá en este recuadro dentro de la foto, que es Osvaldo Baimo, el secretario de gobierno del municipio de Baigorria, que ustedes saben, yo creo que, o sea, a mí me parece que Aimo no está cumpliendo bien su rol como secretario de gobierno porque lo que menos está haciendo es política. Pero bueno, es otro tema. Yo lo que quiero aclarar es que cómo la municipalidad está comunicando este tema. Pero no quiero quedar ahí. Quiero quedarme en este tema de lo que uno ve y padece todos los días, que es lo que ocurre en la Ruta 11. En el anterior tendencioso y mal llevado, hablamos del estado de la ruta per se, ¿no? De la carpeta asfáltica, de que están pintando las cebras con pintura de lácteos interior, la gente de Vialidad Nacional, y que no se escapa de lo que es el gobierno de Javier Milei, donde, bueno, justamente en estas semanas nos enteramos a través de una nota publicada en La Nación, escrita por este gran periodista que es Hugo Alcodaramón, de cómo los fondos que el Estado Nacional nunca dejó de recaudar a través de impuestos al combustible para reparar rutas a nivel nacional, esa guita entró en la timba financiera y lo que menos hizo fue reparar rutas. Vos lo padecés como baigorriense, ¿no? Cuando transitas la ruta 11 y es bueno recordarte que no es la municipalidad la responsable del estado de la ruta 11, sino el Estado nacional es el que se tiene que hacer cargo, ¿no? Y ahora, lo que reitero, nos enteramos es que la municipalidad tardíamente va a hacer un reclamo sobre el estado de las luces, de la luminaria, que es tremendo, parece un boliche nocturno, la luminidad es muy mala, eh, la, el cambio total de farolas o de lámparas en la Ruta 11 se hizo durante la gestión de Cristina hace más de 10 años. O sea, este equipamiento que tiene la Ruta 11 tiene más de 10 años, ¿no? Entonces, bueno, el gobierno municipal, que no tiene los recursos y que no podría actuar en la Ruta 11, le está pidiendo a Vialidad Nacional que modifique totalmente la traza con aluminidad. No, no solamente reitero, eh, en la, en la en la traza, en la ruta 11, no solamente digo es el tema de la carpeta, sino la total utilidad y conservación de la ruta 11 la que tiene la responsabilidad, ¿no? Bueno, en una entrevista que le hacen, reitero, a Aimo en un streaming rosarino, que no lo ve nadie aparte, o sea, Baigorriense no lo ve, va a contar esta necesidad y este pedido
que, nada, me parece que es un tema por demás de elemental, ¿no? Y voy a caer en lo mismo que caí la semana pasada, a mí me parece importante remarcarlo, que es quién tiene que ser responsable de todo esto de la búsqueda, ¿no? No solamente el municipio de Baigorria, sino aquellos que representan al gobierno nacional aquí en Granadero Baigorria, ¿no? Que es este concejal de extrema derecha, que nunca va al consejo, que es Santiago Fontana, y que no actúa, digo, más allá de las diferencias ideológicas, pero abismales, que supuestamente el municipio tiene con Fontana, tendría que tener algún tipo de diálogo este concejal de La Libertad Avanza para poder avanzar con este tipo de gestiones nacionales para que la Ruta 11 no sea realmente un problema no solamente pintoresco de las luces, sino estamos hablando de que un problema de seguridad vial lo que estamos atravesando, ¿no? Y me parece que, bueno, Aimo habla desde ahí también como que lo único que hace bien Aimo, digo, es su prevención vial y es justamente la persona indicada en este momento con respecto a esto. Pero quiero contar, y lo dejé pendiente en el panorama de la semana pasada, que durante la gestión de Mauricio Macri, este hombre que voy a mostrar acá, que es Pablo Riera va a llevar adelante una gestión siendo oposición al peronismo y había materias pendientes o obras pendientes que había dejado el kirchnerismo y que Pablo Riera, digo, yo quiero que ustedes comprendan esto que estoy diciendo, ¿no? Hoy el concejal que representa a este gobierno de derecha es Santiago Fontana. En el año 2015 al 19 fue Pablo Riera justamente el que tenía esa llave con el gobierno nacional. Y Pablo Riera nunca discriminó a Granadero Baigorria. Nunca. O sea, Pablo Riera va a ser la persona que va a agilizar la construcción del Banco Nación, va a agilizar la construcción de la central eléctrica, obras, reitero, pendientes durante la gestión de Mauricio Macri que habían quedado durante la gestión. Porque con Pablo, reitero, podemos tener miles de diferencias ideológicas, políticas, lo que ustedes quieran. Pero Pablo, siendo concejal de la oposición y cercano al gobierno, logró destrabar obras para Baigorria. Cosa que no está haciendo el pibe que te quiero mostrar ahora, que es Santiago Fontana. Y me quiero quedar con Fontana, porque justamente Fontana, en esta última semana, fue también noticia, porque quiero contar un poco el episodio para que lo podamos entender. Primero, nosotros en el Urbano Digital titulamos esto como Fontana miente. Bien. ¿Y por qué miente Fontana? ¿No? Más allá que, reitero, y me parece fundamental que empecemos a hablar de este concejal aquí en Baigorria y hago un llamado no solamente a los políticos baigorrienses, que todavía siguen coqueteando con este sector ideológico y queda claro que el espacio de derecha lo ocupó este pibe. Y aquel que no lo puede comprender va a tener un problema, porque políticamente no vas a sumar por derecha. O sea, por derecha va a sumar este pibe. Entonces, todos aquellos que sepan que este pibe es adversario, hay que entenderlo como adversario. Y hay que empezar a tratarlo como adversario. Pero no por una cuestión personal, sino empezar a hablar de lo político. Recién te contaba la no gestión de Fontana en las obras pendientes en Granadero Baigorria, como en la Ruta 11. Y un montón de cosas más, ¿no? O sea, acá estamos hablando que el PAMI de Baigorria no está atendiendo como corresponde, que el ANSES no lo hace. Digo, todo lo que el Estado Nacional no está cumpliendo para tu vida diaria, ¿no? Más allá que este pibe representa al gobierno nacional, que es el que discrimina, golpea a los jubilados, le saca los recursos a los discapacitados, el que entrega las Malvinas, este es el pibe. Pero Fontana, esta semana, mintió descaradamente y yo vuelvo a plantear algo, y capaz que muchos se me enojen cuando digo esto, a mis compañeros periodistas. Chicos, ¿qué les pasa? Digo, ¿qué les pasa a este pibe? Digo, ¿qué somos nosotros? ¿A quiénes representamos? ¿A los trabajadores o a los millonarios? Yo no conozco ningún muchacho, muchache que labore en los medios de comunicación de la región que sean ricos, ¿no? Entonces, este muchacho que representa a los ricos, nosotros los periodistas que somos trabajadores, tenemos que bancarnos entre nosotros y tenemos que defendernos entre nosotros. Esta semana Fontana contó una mentira, acá en esta foto aparece con Diego Lescano. Diego Lescano fue secretario administrativo del Consejo Deliberante de Baigorria. En ese enredo
por eso vuelvo a hablar de la política baigorriense, en ese mamarracho que fue esta alianza entre Antonella García, Adrián Milo y Gisela Daponte, para que con el cuarto voto de este fascista se pueda conseguir la presidencia del Consejo Deliberante para Gisela Daponte. Rompiendo todo concepto de casta, que ellos son los puros, los limpios y los pulcros, negoció cargos Fontana para dar ese cuarto voto a Gisela Daponte y no dárselo a Natalia Annunziata, que era la otra persona en pugna. Natalia tenía los votos, el voto propio, el voto de Fabio Maurelli y el voto de Martín Tartarelli. Esa negociación de Fontana hizo que Fontana consiguiera un cargo para su amigo, para este pibe que ven acá, para Santiago, para Diego Lescano. Por un montón de vericuetos políticos, claro, Fontana te iba a traicionar, hermano. Resultó que Fontana, en un acto totalmente hipócrita, porque también es otro tema para analizar con respecto a bajarse el sueldo, donar el sueldo, como él lo está haciendo, o donar, mejor dicho, compra bancos para las escuelas y los lleva y se saca fotos, bueno. Porque Fontana no labura de concejal, queda claro, digo, Fontana no labura de concejal. Entonces él, sus ingresos económicos no son del consejo. Y yo entiendo que cuando vos cumplís una función pública, estás 24/7 en la función pública. Vos, cuando sos concejal, sos intendente o funcionario público, tu vida no va más a ser normal. Digo, eh, se te postergan paternidades o maternidades, se te postergan salidas, viajes. Si no, no sos, no podés serlo. Si vos sos concejal de Baigorria, sos intendente de Baigorria, sos secretario de Baigorria de algún cargo, vos tenés que ejercer el cargo todos los días del año, todas las horas del día. Fontana no lo hace. Y me podrías decir, ¿lo hacen otros concejales? Sí lo hacen. Sí lo hacen. Hay concejales que han postergado, reitero, formar pareja, tener una vida. eh, Llegan al consejo temprano, se van tarde, están todo el día. Fontana no lo hace. No lo hace. ¿Bien? Porque sigue laburando en su inmobiliaria que algún día hablaremos, y es abogado recibido en la Universidad Nacional de Rosario, universidad pública que él detesta, y entonces ejerce de otra cosa. O sea, no cumple el rol de concejal. Volvamos a esta historia. Este año justamente va a negociar esto y va a hacer hipócritamente lo mismo que van a hacer estos pibes allá en Rosario, que son concejales y querer bajarse el sueldo. Bueno, ahí se agarró un vericueto, fue un despiole, y en ese bailongo se rompe paulatinamente esta alianza entre Gisela y este pibe, y el Consejo Deliberante le saca el cargo de secretario administrativo a Diego Lescano, y Diego Lescano va a ingresar ya sin autorización a la computadora principal del Consejo Deliberante y comienza a borrar archivos y a llevarse archivos de esa computadora. Hay, vuelvo a plantear, para mí de manera errónea, el Consejo Deliberante y la presidenta del Consejo Deliberante no lo va a denunciar en primera instancia, pero va a haber un revuelo en el Consejo Deliberante. Esto ocurrió un miércoles a la tarde, hace que Gisela corte la luz del Consejo Deliberante, porque el pibe estaba en la computadora central llevándose archivos. Y al otro día, a las 7 de la mañana del jueves, va a volver a ingresar a la computadora del Consejo Deliberante sin autorización, y se van a dar cuenta, los del municipio de Baigorria, porque está todo conectado en red, que había alguien en el Consejo Deliberante llevándose archivos. Y era este pibe. Recién ahí hicieron la denuncia, la hicieron en el centro territorial, creo, de Baigorria, hicieron en el Ministerio Público la acusación, los concejales Daponte, García y Milo, lo denunciaron a este pibe. Y yo pensé, y vuelvo a lo mismo del error de estos, no solamente de los 3 concejales estos, de todos los concejales de Baigorria, de no haber hecho pública este atropello o lo ocurrido en el Consejo Deliberante. Yo hubiera hecho conferencia de prensa, hubiera llamado a los medios, hubiera hecho público lo que estaba ocurriendo con estos pibes en el Consejo Deliberante de Baigorria. Pero siguen teniendo cuestión, no, que el diálogo, no, muchachos. A ver, si perdés la presidencia, perdela.
Digo, pónganse de acuerdo, muchachos. Está en juego la democracia con estos fascistas. ¿Eh? No, no es joda lo que estoy diciendo. Entonces, bueno, volvemos a esto. ¿Qué ocurrió ahí? Un despiole. Pero los medios rosarinos, los medios baigorrienses, nos enteramos por un medio rosarino, por letra P, lo que estaba ocurriendo. Nadie nos contó a nosotros lo que había pasado en el Consejo Deliberante. Bueno, por supuesto, nosotros lo contamos, lo pusimos en el Urbano Digital y se comenzó a tener todo un seguimiento del tema. Bueno, ¿qué dijo Fontana esta semana? Que supuestamente desestimó la denuncia, la justicia, y salieron con unos videos y demás. Y después vuelta, muchachos, los periodistas de Baigorria, por favor, chequen la información, vayan a la fuente y tengan en cuenta su criterio de trabajadores. Si somos trabajadores, cuidémonos entre los trabajadores. ¿Bien? Yo sé que se me van a enojar, lo que digo, pero muchachos, por favor. La cuestión es que eh, yo, por supuesto, no le di bola al tema. Sigo con mi postura de que yo a estos pibes notas no le hago. Y resulta que el abogado que defiende a los 3 concejales salió con un video diciendo que era mentira. El abogado, ya te digo, tendría que entrar yo acá al Urbano Digital, perdonen las desprolijidades, pero no me acuerdo el nombre del abogado. Eh, ya te digo. Eh, el abogado es Sebastián Darrichón, que es abogado de los 3 concejales denunciantes. Y los 3 concejales, digo, y el abogado salió con el tema que es mentira, que no llegó ninguna notificación, que no hay ningún dato que haya ocurrido. Inclusive a nosotros el abogado nos mandó no solamente un video, sino que también, y el video está en el Urbano Digital, si ustedes entran lo van a ver, la nota también la van a ver, sino que a la vez nos mandó material adjunto, pesado, digo, estos materiales que solamente es jurídico, pero están las denuncias de las personas que indican esto. No es solamente la denuncia de la concejala. Digo, hay empleados técnicos de la municipalidad que laburan en el área informática y que aparecen ellos denunciando el caso. Digo, esto no es un caso menor, ¿eh? Esto no es un caso menor. Pero bueno, los concejales de Baigorria, y digo, primero, los 3 concejales que hicieron la alianza con este pibe, rómpanla, salgan a denunciarlo. Basta, basta. Y los otros 3 concejales, digo, Natalia Anunciata, Martín Tartarelli y Fabio Maurelli, que de los cuales me parece que Fabio es el que la tiene más clara de todo eso, con respecto a lo que hablamos con esta gente, eh, me parece fundamental entender lo que está ocurriendo y tienen que romper todo tipo de diálogo y dejarlo 6-1 y empezar a contar que el Consejo Deliberante de Baigorria, cuando cualquier día de la semana está en funcionamiento, este pibe no está. Y su secretario, que es un hombre grande, no conozco el nombre, tampoco está. Cobran sueldos y no laburan. No van a las reuniones preparatorias. Eh, Tiene un maltrato con sus compañeros de laburo cuando aparece cada tanto. Bien, anda al Consejo Deliberante, haz esta práctica y vas a ver que Fontana no aparece, no está en ningún lado en Baigorria. Por lo menos no está en el Consejo Deliberante, ¿no? Y es una hipocresía lo que está haciendo. Pero fundamentalmente, muchachos, es una batalla política y ustedes, los concejales, la tienen que empezar a dar. La tienen que empezar a dar. Eso por un lado. Bien, a ver qué tengo más para contarte acá, que me parece fundamental en la historia. Te voy a deber para un próximo tendencioso, pero hago solamente una pequeña entrada sobre el panorama político en Granadero Baigorria, que realmente va a estar bueno. En Baigorria se viene un año electoral cargado de cosas y a mí me parece fundamental que que empecemos a ver el panorama un poco, ¿no? Acá está Adrián Milo. Adrián Milo, reitero, esto es para un producto más elaborado. Prometo en un próximo panorama urbano hacerlo más extenso. Pero Adrián Milo es inevitablemente una persona puesta, precandidato a intendente. eh,
se lo ve trabajando para eso en la calle, y la candidata potente que tiene Baigorria dentro del campo popular es justamente Antonella García, que es la que aparece aquí en pantalla. Todos los caminos, por lo que estoy viendo yo, conducen a una gran alianza electoral. Si no hay un acuerdo, podría haber una interna donde participen todos. Hay un proyecto, y yo en esa comparto con Adrián Milo, que es la idea de que vayan todas las fuerzas políticas del peronismo y del campo popular en una sola interna, sumándolo a Maglia. Bien, teniendo en claro que hay un enemigo a derrotar. Porque en Baigorria nunca fue tan fácil. En Baigorria hay un solo enemigo. Pero sabiendo de antemano, Adrián Milo, que es mi primo aparte, siempre yo le digo primo, mi primo, sabiendo que es Antonella García, la gran electora desde el año 21 a la actualidad. A este espacio político, reitero, se tendría que sumar todo el campo popular y ojalá lo logren, ¿no? Y el cambio generacional, que tanto se venía hablando, quizás se dé, o quizás no se dé, o quizás simplemente Adrián Maglia vuelva a gobernar, porque uno entiende que Maglia es el candidato del magliaísmo, el mejor candidato que tiene el magliaísmo es Maglia, pero entendiendo que todo este es el campo popular y que entiendo que tuvimos un tiempo muy de, de gozo, si ustedes quieren, de diatribas políticas, pero hoy el enemigo en serio fuerte. Y yo, si fuera empleado público, si fuera vecino de la ciudad, estaría muy preocupado. Entonces, me parece que ojalá el campo popular se pueda unir. Si no, va a haber dos grandes electores del campo popular por separado, Maglia por un lado, y por otro lado todo ese espacio generacional que viene por la renovación del campo popular, donde está Antonella, donde está Milo, donde está Eliana Trevisono, que está haciendo un laburo espectacular en cultura. No sé qué pasó con la Cámpora, pero un montón de compañeros que ya tienen casi 40 y que hace 20 años están laburando y militando en la política. Pero reitero, es un tema que hablaremos con más tiempo. Ustedes saben que nosotros siempre cerramos este bloque hablando un poco de historia baigorriense, ¿no? Y justamente ayer un amigo, Walter Gómez, que es concejal mandato cumplido de la ciudad, un gran amigo, esos tipos que uno quiere entrañablemente, recordó que se cumplían ayer, 14, estoy grabando hasta el 15 de octubre, de agosto, perdón, ayer 14 de agosto se cumplieron 23 años de la muerte de un tipo entrañable que fue Humberto Sderigotti, ¿no? Eh, Muchos de nosotros lo recordamos con mucho afecto, Humberto. Yo, quizás, una cosa que aprendí de Humberto, perdonen que hable en primera persona, es que tras la muerte de Humberto me di cuenta que no lo disfruté como lo tendría que haber disfrutado, como si logré tener ese contacto humano con Alfredo Secondo, o como lo tengo hoy con Adrián Maglia, o como lo tuve con Raúl Sabatero. Se me están yendo un montón de nombres, pero digo, esta cuestión de, de saber que son compañeros entrañables y que tuvieron en su cabeza una ciudad. Humberto fue uno de ellos. Humberto, y tiene que ver con esta historia mágica de esta ciudad, o quizás uno que la tiene como la ciudad. La historia de sus ciudades son mágicas y para mí tiene ese aditamento especial que tiene Baigorria. Humberto muere en gestión. Humberto muere el 14 de agosto de 2003, a 40 días de esa elección de septiembre. Todo indicaba que Humberto iba a ser electo una vez más. Humberto muere en gestión. Eh, Humberto era un muchacho de barrio Belgrano que a los pocos años, por cuestiones de la muerte de su padre, se va a hacer cargo de su familia. Y era albañil, y era un tipo muy inteligente, y comienza a trabajar en Baigorria, en el cementerio de Granadero Baigorria, como contratista, ¿no? Él hace una vida dentro del mundo del cementerio, inclusive él tenía después sus oficinas
en Chacabú, en Orsetia 1300, en la misma zona donde está el cementerio Redentor. Eh, Fue peronista toda su vida, estuvo vinculado a la vida política de Granadero Baigorria. Algún día hablaremos de Coco López, una persona de extrema confianza del peronismo baigorriense, pero articulador de la política de la ciudad entre peronistas y radicales de más de medio siglo, del siglo pasado. Pero su relación con Coco López lo va a acercar mucho más a la política y lo va a llevar a ser intendente en 1987, ¿no? Humberto va a gobernar Baigorria en dos periodos. Del 87 al 95 va a perder las elecciones con su eterno enemigo Alfredo II, o si ustedes quieren, la continuidad de lo que fue José Horacio Monti. José Horacio Monti va a gobernar eh, Granadero Baigorria en la década del 60. Alfredo II ingresa como su secretario de Gobierno y Cultura. En el 83, Monti va a ganar las elecciones contra el peronista García Vera. Hay hay una historia media rara porque supuestamente el tema ocurrió así. García Vera va a ganarle la interna a Humberto Sdrigotti en el 83, cuando vuelve la democracia, y supuestamente el sdrigotismo no apoya totalmente a García Vera en las elecciones generales, y hay un voto peronista a Monti en el 83, en una alianza que ya venía de antes del peronismo, como te conté recién, con Coco López. Pero bueno, en el 87, Humberto le va a ganar a Monti la elección y va a ser intendente de la ciudad y va a gobernar hasta el 95. Secondo, haremos un panorama hablando de Secondo alguna vez, eh, le va a ganar primero a Monti en el 91 en una interna radical y va a convertirse él en el referente de la oposición, y en el 95 Alfredo le va a ganar las elecciones a Humberto Sdrigotti, y en el 99 Humberto le va a volver a ganar las elecciones, esta vez a Secondo, ¿no? En ese mandato estaba, en el año 2003, todas las encuestas, todo decía que Humberto ganaba las elecciones en el año 2003, pero muere a 40 días de las elecciones, ¿no? Y el flaco Secondo queda como intendente interino eh, para completar el mandato de Humberto, ¿no? Esa cuestión. Yo te recomiendo, te voy a mostrar acá mi libro de Indalecio Adrián, que fue el libro que publicamos el año pasado. Lo tiene ahí mi amigo de Olivero Libros, si lo quieren, porque ahí está detallado todo esta gestión de Humberto, ¿no? Humberto tenía en su cabeza una ciudad que quedó inconclusa. Yo tengo por acá, a ver si lo tengo, te quiero mostrar. Eh, una nota escrita. Esto también aparece en un libro mío. No aparece en este específicamente, aparece en otro, no me acuerdo cuál, donde está lo de Humberto, ¿no? Esta historia de Humberto, que él pensó una ciudad que quedó inconclusa, porque Humberto tenía para él una ciudad verde, una ciudad, a mí me acuerdo que me dijo, mira Huguito, yo quiero una ciudad verde, una ciudad que sea como que esté al lado del río. Por eso el último plan forestal lo hizo, de forestación lo hizo él, ¿no? Eh, por eso tenía en su cabeza una ciudad. La tenía, más allá de todos los bemoles y todos los conflictos y todos los temas. Yo te invito a que leas esta nota, que está en el Urbano Digital. Google a Humberto Sdrigotti, el hombre que soñó una ciudad inconclusa, donde están los detalles, ¿no? Lo más loco de Humberto fue que eh, Humberto este, tuvo en su cabeza una ciudad, reitero, inconclusa, pero que inevitablemente tuvo también para con él eh, muchas personas que lo siguieron, ¿no? Fue un momento histórico. Le decían el viejo, y murió a los 62 años, no era un hombre grande cuando murió, pero bueno, murió de un infarto, ya estaba enfermo. Recordemos que había sido concejal en el 2001, perdón, en el 97, que tuvo un preinfarto en el Consejo Deliberante, pero nada, se cumplen 23 años del fallecimiento de Humberto Sdrigotti y uno lo quería recordar con cariño, con afecto, porque realmente Humberto se lo merece y nosotros lo recordamos con mucha
con mucha estima, ¿no? Eh, y quiero cerrar esta idea, ¿no? Esta cuestión del diálogo, y ojalá lo podamos tener en Baigorri. Vuelvo con con lo que comenzamos, hablando de que es necesario que volvamos a tener un diálogo, ¿no? O sea, si había, por más que se peleaban Humberto y Secondo, Humberto y Monti, más atrás todavía, Pirucchi y Monti, había un proyecto de ciudad que tenían estas personas y que en ese proyecto de ciudad estaban contemplados obras, eh, formas, métodos y modos que hoy lamentablemente no tenemos. Ojalá que Adrián lo pueda comprender, ¿no? Adrián Maglia es la persona con más tiempo, el que más tuvo en el poder había sido Humberto y había sido Monti, por separado en cada una de las etapas de gestión, pero hoy es Adrián la persona con mayor presencia en la historia de Baigorria como un mandatario y ojalá que lo comprenda, ¿no? Que es necesario tener diálogo entre los sectores políticos que queremos Baigorria, ¿no? Fundamentalmente. Eh, por eso marcaba esta diferencia, ¿no? Entre algunos políticos en Baigorria que, aunque sean opositores, como el caso de Pablo, Rien en su momento tomó la postura y se puso del lado de Granadero Baigorria. Así que, nada, recordar esto, recordarlo a Humberto, que a los 62 años se fue y que integra una etapa extraña que es que tenemos en Baigorria, en nuestra historia. Vuelvo a plantearte, conseguí este libro que escribí, hay solamente 3 mandatarios que mueren en gestión en la historia de Baigorria. El primero va a ser Juan Sala, en 1935, que era presidente comunal de Paganini. El segundo va a ser Humberto. eh, y el tercero va a ser eh, Miguel Anzoliaga, porque, y es para otro video, ya cortamos, digo, recordemos que después de esta elección, el peronismo fue un zafarrancho, va a ganar las elecciones, todavía estaba la ley de lemas, va a ganar las elecciones y el intendente va a ser, en reemplazo de Humberto, va a ser Miguel Anzoliaga, y Miguel Anzoliaga va a gobernar 1 año y medio, va a morir de un cáncer que se lo llevó puesto en febrero del año 2005 y después la historia es otra historia. Pero bueno, nada, quería recordar que Humberto pertenece a esta extraña cofradía de algunos mandatarios baigorrienses que mueren en gestión, ¿no? Juan Sala en el 35, Humberto en el 3 y en el año 5 de este siglo, Miguel Anzoliaga. Bueno, gente, cerramos, nos encontramos de vuelta la semana que viene en este tendencioso y mal llevado que tanto nos gusta hacer y que hacemos acá a través de El Urbano Digital y todas nuestras redes sociales para el bien o no de aquellos que nos siguen. Gracias.